y antes llegó de Buenos Aires para presentarlo aquí con otro escritor que nos acompaña, que es Eloy Tizón. Buenas tardes, estamos en la librería Alberti, que es una librería amiga, rodeados de amigos. A todos nos gusta mucho la literatura y creo que venimos a disfrutar de lo que nos tiene que contar Franco en torno a estos relatos que giran alrededor de un tema que es tan escabroso, espinoso y maravilloso como es la familia. Él resumió, o ya no me acuerdo si lo hicimos conjuntamente la editorial o no, que la familia es una obra teatral que dura la vida entera, una perpetua representación a merced de aplausos y abucheos. Esto es el Teatro Perpetuo de Franco Chiavalotti en la editorial Tres Hermanas y lo presentamos hoy en la Alberti. Os quiero dar la palabra. Franco es un autor ya, bueno, tiene ya su pequeña biblioteca de autor en esta colección de relatos que nos hemos sacado de la chistera en Tres Hermanas para reverenciar un género que muchos consideran menor y sin embargo nosotros pues reverenciamos, creemos que es necesario tenerlo en el catálogo y destacarlo, y de hecho pues aquí hay algunos de nuestros autores como Ernesto Calabuch o Javier Morales, que ahora no le veo, debe haber desaparecido. Fíjate, no es la... debe ser la gorra que me ha despistado. Franco, bueno, nació en Buenos Aires, pero él se considera ya medio español, o bueno, esto es una cosa que creo que analiza otro escritor próximamente en un ensayo sobre el arraigo, desarraigo, sobre el exilio, sobre las raíces y la patria. Ya tu patria es España y también es Cataluña, sabes catalán. Y bueno, sobre todo tienes una riqueza en el lenguaje que es lo que a nosotras nos asombró y por lo que también Eloy en un primer momento, hace tiempo, cuando todavía quizás se te conocía menos en España o como autor, pues él leyó tus relatos, tus primeros relatos publicados en Tres Hermanas, Insular, y la verdad es que él pues tuvo una opinión maravillosa de ellos. Está también aquí en esta librería desde hace mucho tiempo como fondo de nuestro catálogo. Y bueno, pues hoy también decide acompañarte, supongo que porque considera la calidad y la bala, como todos nosotros que estamos hoy aquí, y esperamos los futuros lectores, los que estáis en casa, que nos estáis viendo, que hoy os quedéis enganchados a esta maravillosa charla, porque no dudo de que nos van a deleitar con sus palabras. No quiero demorarme más porque os cedo a vosotros la palabra. Si quieres, te la cedo a Eloy. Franco, ¿tienes ahí el micro? ¿Tienes el micro antes de que se calle? Eso es. ¿Empiezo yo o tú quieres decir hola, buenas tardes? Ya está. Está funcionando. ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que es una de las presentaciones con más caras amigas que recuerdo últimamente, lo cual me parece muy, muy bonito y significativo. Muchos además sois amigos escritores, algunos autores de Tres Hermanas, grandes cuentistas, o sea que es un placer compartir este rato. Muchísimas gracias, Lola, siempre por tu compromiso con la literatura, tu complicidad, tu hospitalidad y tu cariño constantes. Y, por supuesto, gracias a Franco también por confiar en mí como presentador de su libro. Es cierto que hemos hecho memoria entre los dos y recordamos que presentamos Insular aquí mismo, en este sitio, exactamente hace 3 años y 3 días. El 25 de junio presentamos su primer libro, que yo leí por recomendación y generosidad de Cristina, y efectivamente es un libro que me interesó mucho. Y bueno, pues ante la propuesta de volver a repetir, a ser reincidente en la presentación, pues naturalmente dije que sí, con mucho afecto, mucho cariño y mucho interés. No sé si cabría la posibilidad o no de considerar Insular y el Teatro Perpetuo como una especie de díptico de cuentos. Eso ahora nos lo comentas tú si quieres, porque me parece que es un libro
o son dos libros que dialogan entre sí. Yo he tenido esa sensación. Por un lado, creo que el teatro confirma muchas de las ideas, de las intuiciones, de las inquietudes que había en Insular, y por otro lado también creo que añade nuevos matices que enriquecen y amplían tu espectro literario. Es como que los cuentos se comunican de libro a libro, saltan de libro a libro. A veces he visto que se dan la razón, a veces me ha parecido que discuten entre ellos, ¿no? Y eso, bueno, creo que puede ser interesante hablar. Insular es un libro, los que lo habéis leído lo sabéis, dominado por la idea del viaje. El viaje era como la idea central. Todos los personajes estaban picados por ese virus, ¿no? de la fuga, de la huida, del cambio. Había una variedad de escenarios muy notables. Además eran viajes no a los lugares típicos, sino a lugares remotos, ¿no? A una aldea troglodita de Neymand en Irán, o a la isla de Tristán da Cunha en el Atlántico Sur, ¿no? Son destinos que no son los primeros que se le ocurren a uno cuando planea sus vacaciones. Y en el teatro perpetuo sigue estando presente la idea de viaje, porque yo creo que es algo que atraviesa por completo tu escritura, es una de tus señas de identidad, pero yo creo que se trata de un viaje tal vez más interiorizado, por momentos un viaje más mental que físico, me ha parecido, que tiene que ver con la capacidad o la incapacidad de los personajes para instalarse y ocupar un espacio en la sociedad actual. Por eso quizá más pertinente que hablar de viaje en el teatro perpetuo, me parece que tal vez sería apropiado hablar de desplazamiento, que creo que es una noción que incluye el viaje, pero también incorpora elementos como son la extrañeza, el estar fuera de lugar, un cierto sentimiento de intemperie, que yo creo que define a los personajes de tu libro, y creo que también define gran parte del momento que vivimos, ¿no? Es un sentimiento que creo que muchos podemos compartir. Por supuesto, el tema del exilio sigue siendo innegociable para ti. Es un tema que aparece también en un libro que he leído recientemente de tu compatriota Clara Obligado, en 3 maneras de decir adiós, también está muy presente. Imagino que para un argentino afincado en Barcelona, como es tu caso, el tema de las raíces o la ausencia de raíces es un tema capital, ¿no? Hay 2 citas del teatro perpetuo que dicen: la soledad nunca se elige, la soledad es un dolor oxidado en el esternón que se remedia con perdón, y si el perdón no funciona, solo puede remediarlo la muerte. Y otra que me parece que es casi un lema vital, que dice: se tarda tanto en volver a casa, que me parece una grandísima frase. Entonces, para iniciar el diálogo entre nosotros, mi primera pregunta gira en torno a la continuidad o ruptura que tú ves entre Insular y el teatro perpetuo, y sobre esa vivencia del exilio, del desarraigo, como el motor que enciende gran parte de tu literatura. Bueno, antes que nada, gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad que es un día de mucha felicidad para mí. Gracias a Cristina por seguir confiando en mis historias de extrañeza. A Lola, que nos ha vuelto a coger aquí, que es un placer. Y a Eloy, que realmente es un honor tenerlo aquí a mi lado. Y que vierta todas estas palabras, ¿no? en los cuentos, ¿no? que van apareciendo en las páginas de mis documentos de Word, ¿no? Bueno, a ver, respecto a lo que tiene que ver con el vínculo entre Insular y el teatro perpetuo, alguien me comentó también que más que un díptico, ¿no? Que podría llegar a serlo, incluso podría llegar a ser un tríptico, ¿no? Si vinculo con el libro anterior, cuyo editor está aquí, que es Mariano Zurdo, de Talentura, que bueno, también son 10 cuentos en los que, en este caso son 13, Insular son 10, aquí me he saltado un poco la norma, en el que cada historia está narrada desde puntos de vista de personajes muy diferentes entre sí, muy diferentes a mí también, con registros diversos, ¿no? Y es algo que realmente a mí me apasiona y me divierte incluso, ¿no? Y por lo cual yo creo que es el motivo por el que elijo el cuento, ¿sí? Porque me permite este espectro de voces, este abanico de miradas, ¿sí?
esta posibilidad de poder plasmar diversas perspectivas, ¿no? de la vida o de un tema en concreto, ya sea la distancia, ya sea la familia, ¿sí? Para lo cual previamente siempre suelo hacer un trabajo previo de asimilación del registro, de la mirada ajena, ¿sí? En ocasiones esa mirada ajena puede ser un marino ruso intentando encontrar una isla perdida y quizás desconocida aún en el Ártico, o bien de mi madre, ¿no? Que es lo que más he volcado en el teatro perpetuo, ¿sí? No mi madre, pero la idea de gente muy cercana a mí también, ¿no? Pero no solo eso, también, por ejemplo, uno de los cuentos del teatro perpetuo se llama Para que nunca te falte de nada, que surgió a partir de una entrevista que le hice a una prostituta retirada del barrio del Raval en Barcelona, y bueno, lo que me relató fue realmente extraordinario, desgarrador también. Y también fue una tromba narrativa porque no paraba de hablar y tenía un modo de expresarse muy vivaz, ¿no? Muy chispeante, que es lo que yo he intentado recoger en el cuento, ¿no? Recuerdo que cuando hablé con ella, que duró la charla como 3 horas, casi no tomé notas, muy pocas, porque me quedaba así, embobado, escuchándola. Y creo que eso me benefició porque simplemente tomé muy pocas notas, que eran como pequeños pilares, ¿no? de la historia, y después yo lo fui rellenando con lo que a mí se me ocurriera, porque yo no quería hacer crónica, quería hacer cuento, ¿no? Pero un cuento a partir de esas vivencias que experimentó este personaje, que fue una vida llena de latigazos, básicamente, ¿no? Donde la figura de la madre también estaba presente. La figura de la madre es algo que también es bastante omnipresente en los 13 cuentos del teatro perpetuo. Y entonces, básicamente, lo que tiene que ver con la idea del vínculo entre los cuentos, entre los libros, el Insular, el teatro perpetuo y también el anterior, esos de ahí fuera, es posible, juro que lo hago de manera involuntaria, yo no me he propuesto ningún proyecto, ¿no? Que, como alguien me ha comentado, ¿no? Pero yo no sé si ese proyecto seguirá, si es algo que, por ejemplo, como dice el escritor guatemalteco Eduardo Halfon, que él dice, yo escribo siempre de lo mismo, pero en libros diferentes, ¿no? Como casi que es un único gran libro dividido en cachitos, ¿no? En libros más pequeños, que es extraordinario como lo hace, me genera mucha admiración como lo hace Halfon, pero yo no me lo planteo de esa manera, van surgiendo según también la necesidad o el escozor que me generan algunos temas, ¿no? Y en este caso, bueno, también he intentado reunir cierta unidad, ¿no? en temática, que es lo que yo también valoro en un libro de cuentos, ¿no? Más que historias dispersas, sino historias que estén en función de un sistema de historias, ¿no? Y es lo que he intentado hacer. Ya veré si habrá un próximo libro de cuentos que siga esta estela, digamos, ¿no? Bueno, tú has mencionado la capacidad verbal de esa persona, de esa prostituta a la hora de hablar. Has dicho que utilizaba un lenguaje muy, muy vivaz, creo que ha sido tu expresión. Me gusta que lo digas porque el libro, creo que todo él está cargado de un lenguaje de una enorme plasticidad. Es un lenguaje, yo creo que muy limpio de retórica, no hay rebuscamientos, no hay retorcimientos, pero sí hay una enorme plasticidad. Y creo que esa plasticidad tal vez se puede unificar en un concepto que creo que es importante subrayarlo, que es la dimensión física de tu libro. El teatro perpetuo, yo diría que es un libro en el que los personajes sienten el hambre, el frío, el sudor, las náuseas, el dolor de muelas, ¿no? Y sin ánimo de ser exhaustivo, yo he anotado algunas frases para los que no hayan leído el libro que creo que inciden en este aspecto, insisto, con muchísima plasticidad. Me gusta mucho cómo están escritos. Por ejemplo, para definir el llanto de un personaje, escribes que sus ojos eran una pecera rota, acuosa y astillada. Astillada, además, es un término que te gusta porque el libro está dividido en 2 partes. La primera de ellas se llama El grito astillado y el otro es Geografía materna, ¿no? Hay algún astillado más. Otros ejemplos, un personaje dice, iba a desmayarme, a vomitar, a gritar, tenía que salir de ahí. Todo era ridículo, demencial, todo era marea alta. Que eso me parece una forma muy hermosa de fijar un instante de crisis, ¿no? Todo era marea alta, calima, tormenta de arena. Yo rodaba sobre una montaña negra y filosa, me vi rodar por un acantilado. Por otra parte, Chloe y Javier, que es la pareja protagonista de un cuento impactante que se titula Basura,
Estos dos personajes rechinan dientes, la sangre circundante era lava, apretaban los puños como si estrangulasen gallinas, ¿no? Eso también me parece bueno, que tiene muchísima fuerza. O una anciana tiene la mano fría, puntiaguda, un pequeño rastrillo de jardín, también me parece muy, muy expresivo, ¿no? En ese mismo cuento, el otro Eric, hay tres hermanos que se despiden en el aeropuerto mediante, comillas, un abrazo que fue jungla, que fue río, surcando nuestros cuerpos, un río cálido y sinuoso. O el inicio, que me parece antológico, del cuento del viento. Papá se nos metió en los ojos, dice la primera frase de ese cuento. Es una frase soberbia, ¿no? Es una barbaridad. Papá se nos metió en los ojos. Bueno, el libro está cuajado de ejemplos. Yo podría seguir añadiendo, pero tampoco quiero cansaros. Pero sí me gustaría que nos contaras algo sobre esa relación que se adivina muy física entre tú y la escritura, y cómo incorporas todos esos elementos tan corporales a la hora de trabajar. Bueno, a mí realmente me apasionan las atmósferas en todo texto narrativo, o no necesariamente narrativo, ¿no? Al leer y también al escribir, ¿no? Intentar narrar en tres dimensiones, como suele decirse, a partir de los sonidos, de las humedades, ¿no? de los ecos, ¿no? De los detalles tan mínimos, ¿no? Que yo creo que generan la diferencia, ¿no? Y que hacen realmente un texto en algo tangible realmente, ¿sí? Y entonces me resulta muy interesante la pregunta de Eloy, porque yo realmente he hecho mucho hincapié en esta cuestión y he trabajado bastante, más que en los cuentos, que en los libros anteriores, esta cuestión de las atmósferas, y también intentando echar mano de metáforas, de símiles, ¿no? De recursos poéticos también, como yo qué sé, la aliteración o la anáfora, cosas así más poéticas que bueno, me ha costado y me ha llevado su tiempo, pero he intentado pulirlo lo más posible. Y bueno, que lo hayas que lo estés mencionando me resulta realmente bueno, un halago y fascinante, ¿no? Realmente, y bueno, que hayas hecho esta selección de frases a cuenta de esto, ¿no? Sí, a mí también me interesan muchos, aparte de esta cuestión física que comentas, quizás es paradójico, los silencios, que es algo no físico, pero también es la ausencia de sonido, por tanto tiene que ver con lo físico, ¿no? Los silencios para mí son fundamentales, es decir, lo no dicho, aquello que no termina de revelarse, porque yo no quiero revelarlo, ¿no? Creo que el buen cuento es aquel donde el final de un cuento le pasa al testigo al lector, y en ese sentido yo también he intentado coquetear con lo fantástico, que es algo que a mí también me fascina, es decir, la introducción de ligeras trazas sobrenaturales que no terminan de cuajar o de cerrarse, y que generan una sensación como de inquietud, ¿no? Una vez se termina la lectura, ¿sí? Por ejemplo, el caso del primer cuento, ¿no? Un cuento que se llama Decidir por mí, en el que y aquí no hago no voy a mojar la pólvora del desenlace en ningún caso, ¿no? Pero una mujer que va a visitar a su padre, que está en una situación bastante abandonada, ¿no? Porque toda la familia se ha marchado a otros países y él se quedó solo. Está en una situación bastante, bueno, también que tiene que ver con las atmósferas. La casa está bastante desordenada, aromas no demasiado amistosos, y encuentra un pájaro muerto, aparentemente muerto, siendo devorado por hormigas, ¿no? Ahí no hay aparentemente nada fantástico o sobrenatural, pero he intentado que la descripción de ese elemento, al menos anómalo allí, resultara como una promesa de algo fantástico, algo ilógico que esté por ocurrir, ¿sí? Y eso realmente es lo que me interesa, ¿no? También trabajar, ¿sí? Otro caso también que tiene que ver justamente con lo físico, como comentabas antes, Eloy. Por ejemplo, el cuento Puerto de la Cruz, que es el cuento en el cual describías, ¿no? Esta persona que se sentía que estaba en una... que se sentía que estaba rodando en una roca negra. Bueno, este cuento justamente sucede en la isla de Fuerteventura, y que
como sabéis, es una isla volcánica y que está, o sea, hay un color que la gobierna, es el color negro de los suelos, de las montañas, y también es muy filoso, muy puntiagudo, ¿no? Que me encajaba bastante bien esa geografía con el conflicto de la historia, con el sentimiento del personaje. Entonces he intentado ahí como amalgamar ambos efectos, ambas ideas, ¿no? Entre el conflicto que ocurre, la emoción del personaje y la geografía donde ocurren los hechos, ¿no? Y entonces esto también, la cuestión de la geografía, lo que decías antes, me persigue, ¿no? O sea, los sitios raros, ¿no? Hay un cuento que transcurre en Bulgaria, ¿no? O sea, no ocurre en Majadahonda, no se ve en Bulgaria, ¿no? Pero bueno, nada, si la pluma me lleva hasta ahí, pues vamos, no sé, no me resisto, ¿no? Claro. Yo creo que como prolongación de la parte física del libro, creo que también aparece el tema de la violencia, ¿no? En algunos casos hay cuentos que lo tratan de una manera explícita, y en otros, que tú has avanzado algo ahora en tu respuesta, es una violencia solapada, es una violencia amenazante que no muestra del todo la cara, pero que de alguna forma sobrevuela el cuento, como una vaga sensación de que puede ocurrir algo malo en cualquier instante, ¿no? Creo que eso tensa el cuento, le da como mucha fuerza interior y genera mucha expectativa para que el lector, una vez que empieza el cuento, no pueda despegarse, no pueda despegar los ojos y continúe leyendo, ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, en que la represión política argentina está vista a través de los ojos de una niña. Esa mezcla creo que es muy interesante entre la inocencia o esa cierta ingenuidad y la brutalidad. En Insular también había un cuento donde se mezclaba la historia de una pareja en una cafetería y fuera que ocurría una especie de fin del mundo en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Entonces, dado que tú tienes una faceta como profesor de escritura creativa, por lo tanto conoces bien los mecanismos internos que generan tensión en el cuento, me gustaría que nos contaras cómo trabajas ese aspecto de tu escritura, ese suspense, vamos a decir, para que nos entendamos, ese MacGuffin que hace que el lector siga necesitando tirar del hilo hasta completar la historia. Interesante, sí, sí. Bueno, yo creo que lo que tiene que ver con la generación de expectativas en un texto narrativo es clave justamente para despertar este interés, ¿no? Creo que era, no sé si, bueno, un teórico de la narrativa decía esto, ¿no? La buena narrativa, la que genera expectativas, es aquella que genera preguntas mientras uno va leyendo y retrasa al máximo las respuestas a esas preguntas, ¿sí? Creo que era John Gardner, bueno, algo así. Y bueno, yo de alguna manera trabajo también con eso, o lo voy aplicando, ¿no? O sea, aportando algunos datos de manera siempre muy gradual, muy paulatina, para que el lector se vaya acercando de un modo lo más pausadamente posible al corazón de la historia, que vendría a ser la resolución de los hechos, ¿no? Una resolución que en ocasiones a veces no se cristaliza, no aparece en el texto, sino que termina incluso a veces el cuento un rato antes, ¿no? A mí me gusta también la clase de finales más bien entreabiertos, ¿no? O sea, ni cerrados ni del todo abiertos, ¿sí? Que producen esa inquietud o ese carácter sugerente final que bueno, viene arrastrado a partir de esa gradualidad en la presentación de los datos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes de ese pájaro muerto que se está comiendo, hay unas hormigas que se lo están devorando. En ningún momento menciono el origen, cómo ha aparecido en la cocina del padre de la protagonista ese pájaro, que además es un pájaro raro que no pertenece a la zona donde vive el padre, ¿no? Con un pico medio curvo, ¿no? Y es una aparición extraña que no termina de tener una respuesta, ¿no? de su origen, ¿no? Busca tener quizás un carácter simbólico, no lo sé, posiblemente, ¿sí? Pero sí que lo que quería más que nada es generar esa sensación de inquietud o de extrañeza, lo que decías antes, ¿no? Tanto de la hija que va a ver a su padre como del padre mismo, ¿no? Pero más bien de la protagonista, de la hija, sí, sí. Me gusta que hayas mencionado el final, porque yo iba a interrogarte sobre ese aspecto. Ahí sí me ha parecido ver una clara evolución con respecto a Insular. Creo que el teatro perpetuo apuesta claramente por historias, bueno, tú has dicho final entreabierto, bueno, lo podemos calificar así, ¿no? En todo caso son quizás historias... no sé, ¿no? ¿Eh? Quizás no sé. A mí me han parecido abiertos, pero bueno, vale. admito el matiz.
Yo creo que son historias que tienen una especie negativa interna a cerrarse, a concluir, a llegar a un desenlace que siempre tiene algo tranquilizador, por otro lado, ¿no? Las historias que terminan de alguna forma, bueno, han terminado o pierden parte de ese mordiente. Tú huyes de eso y yo he sentido que tus historias apartan casi con un gesto de repulsión de esa posibilidad de tranquilizadora, del cierre, de la conclusión, ni mucho menos del broche de oro, ¿no? Que es algo que de lo que abominas, ¿no? Como si al final fuese una especie de baratija así brillante que se utiliza para engañar un poco a los lectores incautos, vamos a decir, ¿no? Entonces yo creo que en eso eres muy, bueno, muy riguroso en esos finales. Hay una frase muy conocida y muy repetida de un escritor compatriota tuyo, de Macedonio Fernández, que decía: huyo de asistir al final de mis escritos por lo que antes de ello los termino, ¿no? Eso se ha repetido. Y hay algo de eso, sí he visto como una premeditación, una voluntad muy clara por tu parte, o por parte del narrador, que curiosamente hay varios que son narradoras, son mujeres las que lo cuentan, a favor de esos finales abiertos o entreabiertos, que huyen de todo efectismo, de toda espectacularidad, y que en cambio creo que solicitan la participación del lector. Tú lo has dicho, he anotado tu frase porque me ha gustado mucho: el final del cuento le pasa el testigo al lector. Me parece, yo había anotado en mis notas que los finales es donde tú te citas con el lector. Bueno, es algo parecido decir. Me gustaría que nos contaras un poco de esa relación tuya como narrador con los finales y, bueno, cómo te planteas ese aspecto de tu escritura. Bueno, yo no es que esté en contra de los finales cerrados, para nada, ¿no? O sea, fueron felices y comieron perdices, fantástico, ¿no? O sea, las hay historias y las aplaudimos y tal, ¿no? Yo de todas maneras, a mí tengo mayor querencia por esa clase de finales, ¿no? Que dan ese testigo al lector, pero tiendo más a, por ejemplo, lo que decía Hemingway, de que él a veces solía eliminar el último párrafo, ¿no? De sus cuentos, básicamente para provocar esa sensación de inquietud, de desasosiego, de desorientación también, ¿no? Básicamente la historia continúa, podríamos decir, pero ya a mí ya no me pertenece. O sea, los personajes pueden casarse, pueden morirse, pueden resarcirse de sus deudas, pero ya es una historia que ya escapa de mi responsabilidad de autor, ¿no? Y el final, por ejemplo, del cuento, que no voy a contar ningún final, ¿no? Aunque no pasa nada, ¿no? Da igual. Yo siempre cuando voy a presentaciones cuento las veces que se pronuncia la palabra spoiler, ¿no? Bueno, hasta ahora estoy haciendo eufemismos, ¿no? Para no decirlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, es esto, la historia termina justamente cuando la chica o la protagonista comienza a ejercer la prostitución, ¿no? Eso después, ya lo que pasa después, bueno, puede formar parte de otra historia, pero lo que yo ya quería presentar ya se ha extinguido como historia, ¿no? Ya es un conflicto que se extingue y, bueno, puede comenzar otro, ¿no? Entonces yo termino como, digamos, interrumpiendo en algún punto los cuentos, ¿no? Y generan esas resonancias que a mí me interesan mucho realmente, y de alguna manera también es por lo que quizás elijo el cuento, ¿no? O sea, todo lo que he publicado siempre es cuento, y me gusta también explorar los diferentes finales, ¿no? De qué manera el lector podría conjeturar la suerte más allá del punto final de la historia, ¿sí? Siempre evitando lo que yo a veces a mis alumnos les digo, el famoso, bueno, el famoso para mí, ¿no? El efecto Tachán, ¿no? Que es decir, mira, pero no está el conejo de la chistera, ¿no? Tachán, ¿no? Y al final, vale, muy bonito, pero le falta el carácter sugerente que tiene que tener, yo creo, al menos en la narrativa contemporánea, todo texto narrativo, no solo cuentos, ¿no? Y es por eso por lo que tiendo a esta clase de finales, que bueno, has visto que si son todos abiertos, más que entreabiertos, ¿no? Que lo acepto, lo admito. Sí, yo creo que en eso además coincidimos plenamente, y me he imaginado por dónde iba tu respuesta, pero tenía que hacerte esta pregunta de manera obligatoria. Y hablando de finales, no de los cuentos, sino del libro, el libro lo cierras con un texto apoteósico, diría yo, que se titula Abrasadoramente,
que es un cuento ligeramente distinto a lo que yo te había leído hasta ahora, en el que yo creo que tú das un paso muy valiente, donde rompes, creo que, los límites de tu propia escritura, te aventuras en un texto muy de vuelo, muy libre, muy poético, es una especie de ebriedad acerca de la juventud, acerca de la revolución, acerca de ese momento maravilloso que uno vive sabiendo que no va a durar, pero estamos en el centro de la fiesta, y consigues elevar el texto, el libro y al lector a un nivel que a mí me parece maravilloso eso, ¿no? Hay un momento que tú dices, este cuento dice, la música supuraba, emergía, arañaba el cielo, caía sobre nosotros como vómito de ángeles, ¿no? Es una cosa... La música como vómito de ángeles. Nosotros saltábamos y abríamos la boca, la lluvia nos pertenecía, los escombros y los muertos también, ¿no? Es una pura fiebre, y yo valoro mucho este tipo de textos. Sé que son difíciles de escribir porque se te puede ir en cualquier momento, y en este caso, digamos, mi pregunta iba: ¿cómo son tus relaciones con la jurisprudencia del género, ¿no? Si tú eres seguidor de los decálogos, de las normas, que sabemos que inundan por completo el género, vas en contra de ellos, vas por libre, los ignoras, porque este cuento es verdad que apunta en otra dirección, me ha parecido ver, ¿no? Te voy a confesar una cosa, Eloy. Yo antes de escribir este cuento, a ver, la génesis de este cuento fue muy rara, fue muy diferente a la de los 12 cuentos restantes, pero en primer término he intentado capturar o embeberme de estilos ajenos al mío, por ejemplo, y leí algunos cuentos, incluso poesía, y uno de los libros que releí, porque lo he releído varias veces, es Velocidad en los jardines, ¿no? Y me dejé llevar, ¿no? Ya notaba yo. Lo notaba. No sabía que era bien, pero algo me hablaba. Aún no había leído Plegaria para pirómanos, ¿no? Pero regresé a Velocidad en los jardines y me dejé llevar, y bueno, me dejé embriagar, ¿no? Por ese libro que me parece una maravilla. Y bueno, y he intentado, así como lo leí, lo volví a leer otra vez, iba así como picoteando, ¿no? Y dejé pasar los días, ¿no? Hasta que un día, hablando con una amiga escritora, ella me comentó que ella aplicaba una técnica que se llama, a veces, en ocasiones, la técnica de la cerilla, en el que... es una metáfora, ¿no? Pero es como encender una cerilla y escribir el tiempo en que dura encendida la cerilla, que no son más de 5 segundos, ¿no? Cuando se apaga la cerilla, vuelve a encender otra, ¿no? Entonces, aparentemente, escribes fragmentos aislados, ¿no? Sin un vínculo entre uno y otro, cuando en realidad sí que lo hay. Básicamente se mantiene la estela de lo que has escrito previamente, ¿no? En la anterior cerilla, digamos, ¿no? Entonces, casi es como una especie de escritura magmática, ¿no? Que se vincula incluso también, por ejemplo, hay un cuento muy breve y muy famoso de Bernardo Achaga que se llama Cómo escribir un cuento en 5 minutos, ¿sí? Que justamente él dice esto, ¿no? O sea, te pones un reloj de arena, te da un par de parámetros muy sencillos y ¡brum!, ¿no? A vomitar el cuento, ¿no? Yo lo he hecho ahí, bueno, yo tardo más de 5 minutos, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Unos 25 o 30 la primera versión, pero previamente hice como una maceración de tonos, ¿no? Y confieso que el Rocío de los Jardines estaba ahí como flotando, otros textos también, pero no empecé a escribirlo, hasta que un día lo empecé a escribir cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Yo a veces, bueno, leo muchas cosas que tienen que ver con geopolítica y tal, porque es algo que me interesa mucho, y entonces estaba como también embebido y sumergido en esos temas, y no sé de dónde, si en una película o en internet, me topo con la imagen de una noria, que era la noria que estaba en el pueblo de Pripyat, que era el pueblo más cercano a la central de Chernobyl, ¿no? Y esa imagen fue para mí un signo como de lo que fue ya no es, ¿no? De la devastación, de lo que una vez hubo gente divirtiéndose, ahora ya había muerte. Entonces, a partir de ahí, fue como una amalgama de muchas cosas y ¡blum!, me lancé a escribir, y confieso que la primera versión me salió casi de golpe en 25 o 30 minutos, ¿sí? Y lo dejé varias semanas, ¿no? Sin volver al texto y tal.
pero es muy raro porque no corregí tanto las siguientes versiones. Digamos que la versión más primigenia o más, digamos, visceral quedó allí, en la página, ¿no? Y por eso es tan diferente también al resto de cuentos y tiene casi como una especie de final de casi como de colofón, ¿no? O sea, como de cierre, ¿no? De epílogo. Tiene que ser el último, sí. Y básicamente esto de la noria viene a partir de que los protagonistas, que es un narrador colectivo, también nosotros, los protagonistas intentan generar una revolución subiéndose a una noria, desprendiéndola de su eje y haciéndola rodar hasta chocar en un palacio y explota y todos y mueren todos y tal, ¿no? Bueno, una birrería, no sé de dónde me salió, un poco loco, ¿no? Pero bueno, digamos que la génesis de este cuento, que fue tan extraña, hace que difiera tanto en cuanto a tonos o tratamientos respecto al resto de cuentos, ¿no? Yo te felicito porque me parece un texto maravilloso que demuestra valentía por tu parte. Son cuentos muy de funambulista, ¿no? De estar en la cuerda floja, de sentir el vértigo abajo. Y yo creo que son cuentos que engañosamente parece que son como escritura automática o pueden parecer cercanos a la escritura automática y en realidad son cuentos que exigen muchísimo control porque a la mínima se te despeñan y se convierten en un desastre y yo creo que tú has mantenido el pulso en algo que era difícil mantenerlo y te felicito por ello. Qué guay, gracias. Me parece magnífico. Bueno, hemos hablado de desplazamiento, exilio, cuerpo, violencia, finales abiertos o entreabiertos y rebeldía. Son para mí algunas de las entradas de un posible diccionario Chiaravaluti, que con el tiempo haremos. Las hermanas, tomen nota. Y falta una, que es la última pregunta por mi parte, que es una cuestión que puede parecer secundaria, que en cierto modo creo que Cristina ha dado una pista en su introducción, que es sobre el título, el teatro perpetuo. Aunque es verdad que hay pinceladas que apuntan hacia lo fantástico, podemos decir que el tono general se adscribe a eso que para entendernos llamamos realismo, con todos los reparos, matices y excepciones que queramos poner, ¿no? Entonces en un libro que podemos, insisto, llamar realista, aparece como título el teatro perpetuo, que inevitablemente introduce la noción de representación, lo cual lo saca de de ese imaginario, ¿no? Entonces, más allá del tópico barroco que imaginaba el mundo como un escenario y todas las personas éramos actores y la vida es sueño y todo esto, yo creo que tu libro, yo he apreciado una cierta colisión entre lo que podemos denominar el lado documental de tu prosa, algo que tiene en cuenta los sucesos. Tú ahora mismo has reconocido que lees libros de geopolítica, que te interesa ese tema y en el libro hay algo de esto. Por un lado tenemos ese lado testimonial o documental y por otro lado el elemento de teatralidad o de irrealidad que induce a pensar en escenificaciones, en representaciones, en ficciones. La pista de Cristina era que tiene que ver con la familia, pero yo quería preguntarte un poco, no que nos expliques el título, porque eso es algo que yo he padecido bastante en la gira de Plegaria para mí, no te voy a someter a eso, pero sí me gustaría que divagaras un poco en torno a esa, si es que existe esa colisión entre lo que tiene que ver con la realidad y lo que tiene que ver con la representación, que me parece que el título por lo menos induce a que nos planteemos esa cuestión. Sí, sin duda, Eloy. Yo creo que justamente la realidad, creo que lo decía Kant, ¿no? Son fenómenos, ¿no? O sea, uno no ve la realidad sino fenómenos que se nos presentan, que no dejan de ser interpretaciones de la realidad, y entonces eso genera, bueno, las colisiones propias de las diversas realidades, ¿no? Entonces, en este sentido, y vinculado con lo que comentaba Cristina respecto a la familia, lo que quiero plantear básicamente tiene que ver con que cuando nacemos y formamos parte de una familia, nos otorgan un papel que no podemos escoger, que de alguna manera estamos obligados a representarlo a lo largo de toda nuestra vida. Cuando eso no ocurre es cuando comienzan a romperse, a resquebrajarse, ¿no? Las bases familiares, en este caso familiares, ¿no? Y es lo que yo he intentado que ocurriera en los diversos personajes de la historia, ¿sí? Y bueno, Cristina aquí da fe de cuánto hemos sufrido para encontrar el título, ¿sí?
no era esta al principio, pero ocurrió algo que, si lo puedo confesar, ¿no? Lo confieso, que es que el libro se iba a llamar Matar el nervio, que es uno de los cuentos del libro. Y realmente me gustaba, incluso con Cristina también estamos de acuerdo y tal, ¿no? Esto fue en mediados del año pasado. Yo estaba vagando muy tranquilamente por la librería de la Central de Barcelona y vino así un libro, Matar el nervio, Random House Mondadori. Digo, ¿qué es esto, no? Y digo, me quedé sorprendido y después empecé a leer para encontrar la justificación de por qué el matar el nervio, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, bueno, me quitaron el libro, ¿no? A veces yo tenía un profesor que decía que las buenas ideas hay que ejecutarlas porque vuelan, flotan y aterrizan en otras personas. Eso no sé si fue una buena idea, pero sí que era una idea que a mí me gustaba. Entonces tuve que descartar ese. Y además esto, cuando estás tan convencido de algo durante tanto tiempo, durante el proceso de escritura, yo ya tenía claro que este iba a ser el título, ¿no? Hasta que, bueno, le fui dando mil vueltas. Yo creo que habré contado unos, no miento, unos 120 títulos con sus diversas variaciones. A ti te he pasado unas 10 de la selección final. Yo creo que a veces he tardado más en elegir el título que en escribir alguno de los cuentos, ¿sí? Y bueno, me costó mucho realmente, hasta que encontré esta combinación de palabras, ¿no? Al principio la cacofonía que no me encajaba del todo, la TR ahí, la PR ahí, ¿no? Pero bueno, al final me terminó gustando y ahora me gusta y ahora no quiero cambiarlo, realmente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿qué remedio, no? O sea, no puedo hacer otra cosa. Pero me gusta mucho y creo que tiene mucha sonoridad y que justamente tiene mucho que ver con la esencia y con la premisa de todo el libro. Con esa pugna entre realidad y representación que comentas, que también me parece, bueno, realmente muy acertado lo que citas, Eloy. Y bueno, nada, no solo eso, sino que también en el libro he hecho algo que también lo he pensado bastante, pero he decidido dividirlo en dos partes. La primera parte se llama El grito astillado, la palabra astillada que aparece bastante y que me gusta así. Son 6 cuentos donde tienen un tenor bastante diferente en relación a los otros 7 cuentos, porque la presencia de la violencia es mucho más notoria y los personajes en mayor o menor grado en algún momento siempre gritan, hay un grito, ¿sí? Y que eso también me di cuenta a medio de casualidad, digo, aquí un grito, otro grito, 6 cuentos con gritos y después había 7 cuentos sin gritos, por lo tanto tenía que hacer 2 grupos, ¿no? Y los gritos son de diferentes tenores también, ¿no? Hay un grito de matar el nervio justamente porque una chica tiene un dolor de muelas, entonces grita por esto, pero hay también un grito orgásmico, hay un grito que tiene que ver con muertes, ¿no? Gritos de euforia, bueno, diversos tipos de gritos, ¿sí? Y en la segunda parte, titulada Geografía Materna, que también era uno de los posibles títulos, pero con mucho tino y con mucha claridad, Cristina me dijo, no lo veo, y menos mal, gracias. No lo veía como título de todo el libro, pero sí, bueno, terminó quedando como título de la segunda parte del libro de cuentos, donde la presencia de la madre es sumamente presente, ¿no? Cuánto incide la figura de la madre en la vida de los personajes, en lo bueno y lo malo, justamente, ¿no? Condicionan, cuando pueden llegar a condicionarlo, ¿no? En diferentes grados. Y digamos, el cuento colofón o la rara avis del libro, que es Abrazadoramente, digamos que lo materno está más que nada representado en la tierra en sí misma, ¿no? Una tierra que intentan defender, intentan despegarse para luchar por ella, digamos, ¿no? Atravesar una frontera para ir a atacar el palacio final de la última escena, pero también la figura materna juega de ahí con la idea de la tierra madre, más que nada, ¿no? Bueno, a mí el título, la verdad que me parece un acierto, El teatro perpetuo. Entiendo que ver un título tuyo en otro libro debe ser duro ese momento. Me ha dolido. Claro, ese día te vas a casar bastante tocado. Pero bueno, al final, a veces estas cosas, producen un beneficio o al final sales ganando, ¿no? No sé si queréis preguntar algo, alguien tiene alguna duda. Yo le he planteado las principales cuestiones que me sugerían su libro. Si queréis decir algo, o si no... Yo creo que hay gente que ya lo ha leído, ¿no? Aquí doy fe. Yo quería hacer un comentario, más que una pregunta. Bueno, quería contar una anécdota con tu permiso. Por favor. Porque me alegra mucho que vengas a Madrid.
y una presentación tan rodeada de amigos y muchos escritores que hablan mucho de lo que quiero decir. Pues, pero quiero contar como anécdota que cuando presentamos el primer libro en Madrid, lo presentamos el presentador y yo y uno más, porque ese día tuvo bien Manuela Carmena presentar su candidatura a la alcaldía de Madrid. Y entonces bueno, la gente decidió, no sé por qué, ir a ver a Manuela Carmena a Franco Chiaravalletti. Entonces me alegro mogollón que lo que quiero decir, que es un comentario, es que para los que intentamos vivir del cuento, tú eres un imprescindible. Y te digo por qué. No solo por la calidad de tus textos, que yo creo que está claro, sino porque eres una persona muy generosa y te lo quería agradecer públicamente porque muchos autores que empiezan en editoriales, bueno, y muchos autores que no tienen ni editorial, recurren a ti y tú les echas un siempre mal. Y te lo quería agradecer públicamente porque creo que para un género como el cuento, que entre todos intentamos sacarlo, personajes como tú, pues mira, te llamo personaje, y creo que mucho de eso tiene que ver que esto sea una presentación de amigos o escritores. Entonces, simplemente eso, nada más. Okay, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, me has emocionado, Mariano, o sea, no sé qué decir. Pues, sí, no, realmente, bueno, yo es que me identifico realmente con el trabajo de gente que también intenta, bueno, sacar a la luz sus historias breves, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el cuento, ya lo sabes tú, y él también, ¿no? Tiene mucho de militancia también, ¿no? Por el hecho de lo minoritario que sigue siendo, ¿no? Como comentaba antes Cristina, ¿no? Pero yo, particularmente a mí, y como gusto de lector, es el más noble de todos los géneros narrativos, ¿no? En parte también por el compromiso que genera, que necesita ser lector de cuentos, ¿no? También, ¿no? Por la dificultad también que radica en que no es tan fácil, o a veces suele ser más laborioso, ¿no? Ser lector de cuentos que lector de novelas, ¿no? A menos que hablemos de la novela de Thomas Bernhard, ¿no? O de Proust, ¿no? Pero bueno, te lo agradezco, realmente me siento halagado por lo que dices y me siento como... Para mí me genera placer, o sea, bueno, echar una mano si lo puedo hacer, en lo que pueda, en lo que sea, aquí estoy, ya lo sabéis, ¿no? Gracias. Yo doy fe porque eres generoso no solo con los que empiezan, sino con los veteranos, porque a mí me presentó en Barcelona, hiciste una presentación hace unos meses de una brillantez absoluta. O sea, pero yo estaba esperando ese día, y tú te acuerdas de que el día, me acuerdo, el 25 de octubre, que estaba esperando presentar, ¿no? Y tenía unas ganas de hablar de tu libro que... Fue una presentación maravillosa y te lo agradezco. No sé si... Sí, yo sí quería comentarte. Pues le puedes dar, Franco, el micro. No, quédate tú. Sí, bueno. una cosa muy breve. Yo te conté que aún me quedan 2 relatos por leer, pero me está impresionando mucho el libro. Y os he escuchado hablar de la idea de teatro perpetuo. Y yo tanto en este libro como junto con lo que habéis dicho, ¿no? que estoy de acuerdo, tanto en este libro como en Insular, o incluso con un relato tuyo que leí de una mujer que andaba por Londres buscando el último lugar, que cogía un tren, un metro, hasta el último lugar ahí perdido, ¿no? Y entonces sí tengo la sensación de estos personajes de Insular que se movían tanto, que iban a lugares exóticos, pero a veces estaban muy solos. Aquí lo mismo, este padre que ha unificado a la familia, se exiliaron, pero luego cada uno ha ido por su lado y la hija llega, lo ve en esa soledad que es desamparo. Y en ese otro cuento que es el de Matar el Nervio, que esos 2 hermanitos que están solos esperando la llegada del padre en un páramo, ¿no? Entonces yo decía, claro, realmente hay un teatro perpetuo en tus personajes que por un lado se mueven mucho, pero tal vez ese movimiento es una actividad que trata de ocultar o de luchar contra esa soledad o ese desamparo, ¿no? O sea, recorren el mundo, en este libro, en otros, pero en el fondo hay un movimiento casi de desesperación, ¿no? Casi de desesperación. Y yo recuerdo con este cuento de los 2 hermanitos que me impresionó mucho porque hace muchos años, cuando estudiaba la carrera de filosofía, había una cita de Martin Buber, del filósofo alemán, hablando de estas cosas del hombre vive a la intemperie, arrojado a la intemperie, y a veces no tiene ni los 4 palos para hacerse una tienda, ¿no? Y yo creo que literariamente nunca había experimentado esta sensación de Martin Buber, al leer a Martin Buber, como al leer este cuento tuyo de Matar el Nervio, de esas 2 criaturas desamparadas
con ese dolor terrible, ¿no? Y en espera de algo que a lo mejor no llega, ¿no? Claro. Entonces me parecía como una traslación literaria de algo muy filosófico, que en el fondo es el desamparo humano, la fragilidad humana, ¿no? La soledad. Y el teatro sería todo lo que hacemos. Por ejemplo, la pareja de Basuras, del cuento Basuras, casi están buscando una identidad juntos. Han tenido cada uno una vida bastante dura como hijos, como hermanos, y están buscando una identidad de pareja. Se mueven en ese teatro de lo que se debería hacer, de los muebles, que tú citas incluso los nombres de los muebles, Sí. ¿no? Los modelos de mueble. ¿Y qué es? Y da esa sensación, ¿no? De, bueno, qué desamparados estamos, que hasta cuando tenemos una pareja tenemos que saltar a un escenario y ser alguien, ¿no? Ese sería otro teatro perpetuo, ¿no? Sí, en ese cuento, el cuento Basura, básicamente los personajes, una parte del cuento dice que tienen que mantener el constante estado de asedio para sentirse felices, ¿no? Como que en la sensación de peligro o de acoso constante es lo que los cohesiona, ¿no? O sea, qué felicidad más falsa, ¿no? De alguna manera hay que apelar a este tipo de necesidades, ¿no? O sea, no permiten ningún tipo de armonía general para poder ser felices, ¿no? Siempre tiene que estar en un conflicto constante y es fruto también de esas raíces de las que provienen, ¿no? Y en la primera parte del cuento yo hago un resumen de como un perfil familiar de cómo ha sido, ¿no? Su familia, ¿no? Antes de encontrarse, antes de conocerse y de decidir ser pareja, donde hay mucha miseria interior ahí adentro, ¿no? O sea, han tenido que sufrir y vivir muchas cosas que ha concluido con los personajes que son en el presente, ¿no? Entonces, a partir de esas miserias conjuntas, ¿no? Que tienen que vincularlas bajo un mismo techo, es lo que los obliga a lo que decía antes, ¿no? A tener que vivir en ese constante estado de asedio para poder, bueno, estar juntos, ¿no? O sea, para poder convivir, ¿no? Y yo creo que hay muchas parejas así, realmente, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con la soledad. En definitiva, no son parejas, están compartiendo una soledad más que compartiendo una vida, ¿no? Compartiendo cada uno su propia soledad. La soledad como tema es algo que me apasiona indagar, que me persigue también, ¿no? Que va aflorando, como el que decías antes de la niña, son dos niños en un pueblecito muy perdido del medio de Paraguay también, ¿no? Están esperando al padre que no viene, mientras la niña tiene un dolor de muelas muy intenso, que todo surge a partir de un dolor de muelas que tuve yo, ¿no? Entonces quería ver de qué manera le doy forma narrativa a eso, ¿no? Y también me sirve también, bueno, para trabajar, ¿no? Las cosas que también yo vivo y siento como plastilina, ¿no? Para inventar lo que me salga, ¿no? Me surja, ¿no? Y también la sensación de soledad allí es palmaria, ¿no? Y es algo que, bueno, surge, aflora, no sé, me persigue, entonces, bueno, si es como que me persiga, bueno, que me atrape, ¿no? Ya está. Me interesó también esto, ¿no? Que has vinculado un cuento mío con Martin Buber, o sea, bueno, gracias también, ¿no? O sea, pero esto también habla, bueno, o sea, los cuentos en particular, bueno, siempre uno vincula algo que lee con sus propios referentes también, ¿no? Y esta complementariedad que da la lectura, ¿no? Y compartir la lectura ajena me parece fascinante también, ¿no? O sea, ahora voy a empezar a leer a Martin Buber, ¿no? Pues no sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, yo os invito a que leáis los relatos, también desde casa, los que nos habéis estado viendo todo este tiempo de esta charla maravillosa, donde nos hemos dejado arrastrar por el poder fabuloso de la palabra y por la inteligencia y la sabiduría de estos dos escritores a los que admiro. Eloy, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, la verdad, pues, te estaré eternamente agradecida porque para mí ha sido una tarde espléndida. Gracias, Franco, y gracias, como digo, a los que habéis estado escuchándonos, a Lola y a vosotros los que estáis aquí presencialmente. Y os emplazo a que nos veamos en la siguiente presentación. Gracias, Franco, leer el Teatro Perpetuo. Gracias.